pero es que ella ahora nos va a ayudar con la grabación hoy día. Entonces, cuando usted diga, profesora, empezamos. Hay que poner el grabar para empezar. Estamos grabando ya. Ya, entonces, buenas tardes. Hoy día vamos a tener una súper excelente, ultra entretenida clase que nos va a hacer nuestra profesora Paula, que nos va a ayudar a abordar el tema de la argumentación, porque es un tema fundamental para las campañas, ¿ya? Las campañas tienen que saber llegar a la gente que nosotros queremos que lleguen, y también hay que saber dialogar con los distintos receptores de nuestros mensajes o con los participantes de la sociedad. Bueno, yo no adelanto más porque es ella la que sabe. Solamente quería introducirla y estemos atentos y aprovechemos esta clase de la profesora Paula. Hola a todos, estoy un poco oscura, estoy tratando de moverme para que no verme tan oscurita. Parece que es porque está la ventana, ahí sí, la cortina muy acá. Bueno, les saludo a todos, qué bueno estar juntos de nuevo. Hoy día vamos a trabajar, como decía Javier, en argumentación. Y la argumentación es un tema para mí muy interesante porque es algo que me dedico a enseñar y que yo personalmente le encuentro una ventaja cuando nosotros sabemos argumentar, sabemos dialogar y sabemos respetar otras posturas. Esa es la razón por la que esto tiene que ver también con el liderazgo. Entonces, vamos a partir, la clase se llama Liderazgo y Palabra. Entonces, lo primero, a mí me gusta mucho la etimología, entonces siempre me pongo a buscar de dónde vienen las palabras. Vamos a conversar un poquito de esto. Entonces, lo primero que les quería contar es que la teoría más aceptada etimológicamente es que guiar, o sea, perdón, que la palabra líder viene de to lead, que es guiar, y que hay una segunda hipótesis, que es un origen latino, y que se relaciona a los procesos y a las luchas por conseguir una cosa. Lo bonito es que ambas teorías confluyen en que liderar implica dos cosas, actuar y convencer. Entonces, ¿por qué actuar? Nosotros sabemos que un líder no es una persona pasiva, ¿cierto? No es una persona que se queda quieta. Un líder es una persona que quiere actuar por la sociedad, que quiere actuar por el bien común, que quiere moverse. Y también sabemos que para llegar a estos objetivos, a los objetivos del liderazgo, necesitamos convencer a otros. ¿Por qué creen ustedes que hay que convencer a otros cuando uno es líder de algo, de lo que sea? Si yo podría quedarme con mi postura y el otro con la suya y viviríamos quizá más tranquilos. ¿Por qué valdría la pena dentro del liderazgo convencer a otros? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Porque juntos podría surgir un mejor trabajo. Ya, muy buena respuesta. Otras, porque pueden ser muchas razones. Pero esta primera razón es muy verdadera, o sea, juntos podríamos lograr más, ¿cierto?, que si uno está solo. ¿Otras razones que se les ocurran? ¿Por qué yo tendría que convencer a alguien desde mi postura de liderazgo? ¿Convencerlo para qué? O sea, para lograr que otros ayuden. Perfecto, ya, para colaborar, para lograr un principio de colaboración, excelente. Otra, me llama la atención que hay una que no ha salido. ¿Otra que se les ocurra? ¿Otra razón para convencer? Porque así complementamos ideas y encontramos metas comunes. Gracias, Isidora. ¿Quién más? Para ser más líderes y así puedan extenderse más como la burbuja del líder. Oye, qué lindo lo que estás diciendo, porque eso es parte de los principios del liderazgo de servicio, ¿se acuerdan? Que el liderazgo de servicio confía en la formación de otros líderes, que se generen más líderes. Súper. Catalina. Catalina Araya. Para que te puedan seguir. Para que te puedan seguir. Sí, para poder aportar en algo y que te vean como un referente de algo. Ya, sí, también. Hay una razón que no han dicho y que yo pienso, todas las que dijeron son efectivamente así y están muy bien. Y hay una que ustedes no han dicho que pienso que también es fundamental,
que tiene que ver con los que tienen posturas distintas o muy contrarias a las nuestras. Porque todo lo que ustedes han dicho tiene que ver con que los nuestros crezcan, ¿cierto? Pero también hay que considerar que a veces vamos a tener que dialogar con aquellos que están en contra de mi proyecto, con aquellos que entorpecen mi proyecto, o con aquellos incluso que van en contra de los derechos fundamentales con los que yo pienso que la humanidad debería estar involucrada, ¿cierto? Entonces, todas esas razones que hemos dicho tienen que ver con el liderazgo y por eso tienen que ver con la palabra, ¿ya? Eh, Todas estas teorías etimológicas que yo les he nombrado confluyen entonces en el actuar y en el convencer, y además que el líder o la líder guían un proceso pero participando en él. No es como el que se pone arriba y dice a los demás, arréglenselas y apúrense, no es así, ¿cierto? Sino que es una manera en la que juntos vamos construyendo algo. El líder construye con el otro. Entonces, siguiendo con lo que estamos conversando, ¿por qué tendría que ver entonces el liderazgo de servicio con el diálogo? La primera cosa es que, a diferencia del liderazgo empresarial, por ejemplo, que persigue metas económicas, el liderazgo de servicio persigue metas sociales. Y en las metas sociales es imprescindible el diálogo. La meta social pone al líder dentro de un proceso como parte de la humanidad, y además de eso, el liderazgo de servicio por principio, por esencia, es dialogante, porque el que sirve a los demás está, por esencia, dispuesto a construir con otros. ¿Se acuerdan que habíamos dicho lo que habíamos hablado de Ubuntu? Soy porque tú eres, es decir, somos juntos algo, por lo tanto, la palabra es parte de ese bien común. Bien, el liderazgo de servicio tiene algunos principios que son dialogantes. El primero es que se basa en el intercambio de ideas, ¿ya? Y de hecho, cuando nace el liderazgo de servicio, se inicia con muchas charlas a grupos en los que se hacía como hincapié en que para que una organización funcionara, una de las primeras cosas que había que lograr es que sus participantes dialogaran entre sí, se conozcan, sepan quiénes son, conversen en algún momento. Y otra cosa que esta es más difícil, que es que el líder de servicio está dispuesto a cambiar de idea por un bien mayor. Y esta parte nos cuesta mucho. A mí también, no digamos que yo sea campeona en esto. ¿A quién se le ocurre un ejemplo de cambiar de idea por un bien mayor? Yo estoy convencido de X cosa, pero veo que hay un bien mayor, por lo tanto voy a ceder en esta postura. ¿A quién se le ocurre un ejemplo sobre esto? Yo, profe, yo. Dale. No sé, al principio recuerdo lo que estudié sobre la dictadura de Chile, ¿Ya? cuando la gente estaba muy a favor con uno de los partidos políticos. Al Ya. ver cómo se desempeñó el país a lo largo de eso, seguían empeñados con su pensamiento político, pero decidieron votar por otra persona o por el no en este caso, para que Chile volviera a hacer algo. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo que se les ocurra, o sea, en este caso fue una postura política, ¿cierto? Y no era fácil de ceder, porque habían personas que estaban en un partido, por ejemplo, y tuvieron que adscribirse a ideas de otros, pero pensando en un bien mayor para el país. Excelente ejemplo. Otro ejemplo, a lo mejor un ejemplo cotidiano, lo que sea. Aquí en el chat parece que hay alguien. El 10%, Daniel. A ver, los retiros. ¿Qué quieres decir, Daniel? ¿Quieres decirlo en voz alta? O no, a lo mejor no puedes, quizás no tienes micrófono. Ya, por mientras, si alguien más quiere decir algún ejemplo donde hay que ceder una postura para llegar a un bien común. Aló, profe. Dale. Sorry, no encontré el micrófono. No te preocupes. Sí, me refería a lo del 10% porque
no sé, habían algunos economistas políticos que no estaban de acuerdo, pero en su momento el primer 10% era para ayudar a las personas más necesitadas por el producto de la pandemia y el no tener, el de no tener trabajo. Entonces ahí beneficiaba un bien mayor y hay algunas personas que tuvieron que cambiar de idea y ceder ante esa postura. Gracias, gracias Daniel. Carly, ¿quería decir algo? Sí, que por ejemplo cuando el tema del aborto no era como muy debatible porque seguía estando en un tabú, las mujeres que asistían a las clínicas o algo así a consultar con su médico, ellos decían que no iban a realizar un aborto, pero como que con el tiempo el tema del aborto fue saliendo de como fue haciéndose más común y todo eso. Y los doctores que hablaban con esos principios de que no podían hacerlo, tuvieron que cambiar por un bien común. ¿Tú te estás refiriendo a tu país? ¿Te estás refiriendo a un lugar en específico? En específico no, pero he sabido o sea, de casos Ah, ok. en donde Casos eso puntuales. sea, sí, Ya. donde eso ha Sí, pasado. porque aquí todavía, o sea, no sé si será un ejemplo muy generalizado, digamos, porque todavía hay objeción de conciencia. Entonces, ahí quizás, claro, depende de la situación en realidad, y también depende del punto de vista también valórico, cuando se considera o no que podría ser un bien mayor, ¿ya? Pero cuando estamos en una situación de liderazgo en la que nosotros somos eh, parte de, por ejemplo, representamos una postura y tenemos que ceder hacia otra postura, lo que sucede es que a veces por estar dispuesto a ese bien común, tenemos que ceder en algunos de estos principios que podían haber sido muy rígidos, pero nos damos cuenta de que efectivamente era mejor ceder. Por ejemplo, para salvar la vida de alguien que está en peligro, para construir algo. Por ejemplo, cuando efectivamente en términos materiales, si se quiere construir algo y no estamos de acuerdo en cómo construirlo, y somos 5 que tenemos opiniones distintas, alguno va a tener que ceder para que efectivamente se pueda construir la casa, digamos, ¿cierto? Para que efectivamente lleguemos a un proyecto común. Tengo, entre paréntesis, Javier, hay personas que quieren entrar a la clase, pero yo no las puedo admitir. ¿Tú las estás admitiendo? No, se supone que ahora tú eres anfitriona, entonces tienes que admitirlas tú. Es que yo pongo admitir todo, pero quedan ahí en la sala de espera, no sé por qué. No entiendo tampoco. Dice Yo no puedo uniendo. ahora. Hace más de 10 minutos que dice Si me uniendo. pones también como coanfitrión, quizás yo lo puedo intentar y averiguar. Ya, por favor. Sí, porque me salen mensajes a cada rato diciendo se quiere unir, se quiere unir. Yo pongo admitir y después quedan 5 o 10 minutos con... Puede ser problema de ellos, de su internet, en todo caso. Puede ser. Bueno, sigamos entonces. Entonces, lo que estamos conversando es que el liderazgo de servicio tiene principios que son dialogantes desde su origen. Uno es el intercambio de ideas, el segundo es estar dispuesto a cambiar de idea por el bien mayor, por ejemplo, por construir un bien común, y ustedes dieron ejemplos de eso. Otro ejemplo de los principios dialogantes del liderazgo de servicio es el respeto a la diversidad de credo y pensamiento. ¿Ya? Y en eso ustedes dieron ejemplos importantes de la historia de Chile, donde la diversidad de pensamiento estuvo muy presente, pero también estaba presente la meta común a la que queremos llegar. Promueve una cultura de la confianza, y para la confianza el diálogo también es fundamental. Uno confía más con quienes más ha intercambiado diálogo. Seguía por el principio de la gratuidad, es decir, servir a los demás por el bien común y no individual. Y en eso el diálogo también tiene participación. Es decir, cuando yo trabajo por el bien común y no para mi propio bien, entonces estoy dispuesta a escuchar, más que si fuera solo por mi propio bien. No sé si se entiende lo que quiero decir. Si no, me van interrumpiendo, porque el principio de la gratuidad no es hacer todo gratis, o sea, trabajar sin que te paguen, por ejemplo. El principio de la gratuidad es servir no solo para mi beneficio, sino para beneficio común. Ese es el principio de la gratuidad en el liderazgo de servicio. Es decir,
que no lo hago solo porque a mí me conviene hacerlo, sino porque veo que hay en esta acción un bien común, un bien mayor, un bien que tiene que ver con una comunidad, por ejemplo. Si no se entiende, por favor, vayan interrumpiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Parece que sí. Cuando nadie responde, uno dice, bueno, ¿será que o no están escuchando o vamos demasiado bien? Y, ¿y por qué tiene que ver esto con la palabra? Porque la palabra, entonces, como decíamos al principio, es más dialogante cuando no estoy sirviéndome a mí misma como proyecto personal. Que no me interesaría mucho a mí escuchar a los demás si yo estuviera sirviendo solo a mi propio proyecto. Es decir, mi meta es ganar dinero en mi vida. Ok. Lo que tengan que decirme los otros sobre sus problemas, sobre su dolor, sobre cualquier problema que haya surgido en su vida, no me influye demasiado porque mi meta es muy personal, es muy individualista y por lo tanto es poco dialogante. Si mi meta tiene que ver con un proyecto común, escuchar es clave, ¿cierto? Y en eso entra la palabra y el diálogo, como estábamos diciendo recién. Bien. Y entonces, la argumentación y el diálogo en el liderazgo tienen que ver primero con reconocer que no estamos solos. Y por lo tanto, y esto también tiene que ver con las primeras clases que tuvimos del Ubuntu y del liderazgo de servicio como teoría, donde nos damos cuenta de que somos en relación a otros, desde el vientre materno, somos en relación, ¿cierto? Crecemos en relación, nos formamos incluso físicamente en relación a una madre y después de que nacemos en relación a muchos más. Entonces, el diálogo permite presentar nuestros objetivos, por ejemplo, ¿qué quiero lograr? Animar, como decían ustedes, a los colaboradores que comparten tu proyecto, pero además conocer posturas distintas a las de nuestros proyectos. Y eso podría enriquecer también nuestra manera de presentar nuestras ideas. Estoy súper convencido de que mi camino es este, pero quizás escuchando a otros me doy cuenta de que hay otras maneras de llegar a la misma meta, viendo otras organizaciones, otros líderes, otras formas de pensar. Y por eso en este diplomado nosotros esperamos que se formen también redes entre ustedes, para que después cuando sus liderazgos vayan creciendo, ustedes se acuerden de sus compañeros y digan, pero yo tengo un amigo que trabaja con la niñez, y tengo otro amigo que trabaja en liderazgo que tiene que ver, qué sé yo, con el medio ambiente. Con ellos podríamos hacer una fusión más adelante, ¿ya? Entonces, estos espacios de discusión, participación y reflexión tienen mucho que ver con eso, con la palabra, con el diálogo, con escucharnos y con conocer otros tipos de liderazgo y de maneras de liderar. Bien, aquí vamos a entrar un poquito en la materia misma, digamos, de la argumentación. El origen, como yo les decía, a mí me encanta ir buscando el origen de las palabras porque nos dicen mucho de su significado más profundo. El origen de la argumentación es el arguere, y el arguere es un principio, es el principio de adelantarse a otro. ¿En qué sentido? Fíjense que cuando ustedes quieren pedir permiso para algo, a la mamá, al papá, al jefe, al profesor, uno antes de pedir el permiso a veces se empieza a preguntar, ¿y qué pasa si me dice, ya, anda, pero si haces tu pieza? Entonces, si yo sé que me van a decir eso, ¿qué harían ustedes antes de pedir permiso? Organizarla antes. Organizarla antes, pero evidente. Eso se llama arguere, ¿ya? Es un principio de la retórica griega en la que se pensaba que para convencer a otro, antes de hablar, hay que ponerse en el lugar de lo que me podría decir, ¿ya? Entonces, si yo sé que para pedir permiso tengo que hacer antes, ordenar ciertas cosas, las voy a tener listas, entonces voy a pedir permiso, o por ejemplo en el trabajo, sabe que este viernes necesito retirarme temprano, pero tengo todo listo, y adelante trabajo, y ya tengo pensado cómo completar estas horas, voy a perder una hora, pero la siguiente semana yo me podría quedar una hora después. ¿Se entiende lo que es el arguere? ¿Alguien ha vivido alguna situación así? Parece que sí.
¿A quién le ha pasado? A ver, alguna situación como esa. Cualquiera, da lo Yo mismo. creo ¿Sí? que todo, o sea, y más nosotros que somos como jóvenes, que la mayoría estamos viviendo todavía en casa de nuestros papás, que obviamente nos tienen que dar permiso para ciertas cosas, entonces uno como que hace lo de la pieza, Antes, ¿cierto? Por sí, o supuesto. lo de la casa, limpiar o lavar la ropa, lo que sea. Ya, esos ejemplos que dimos, que son súper cotidianos, son la base de la argumentación. ¿Y por qué son base de la argumentación? Porque resulta que a mayor escala es lo mismo que tenemos que hacer para convencer, por ejemplo, a una gran masa de algo. Ejemplo, ¿por qué hay unas campañas que tienen que ver con el reciclaje de las botellas? Entonces decía, por ejemplo, eh, reciclar, no hay tiempo para reciclar, no hay tiempo, toda la gente vive una vida muy apurada, por eso la gente bota las botellas en la basura como si fueran cualquier cosa, por lo tanto, como no hay tiempo, yo paso a buscar tu botella, dame tu dirección y nosotros hacemos eso por ti. Y esa empresa de reciclaje generó una red de voluntarios que iban a buscar botellas a las casas. ¿Por qué? Este es el principio del Árgüere, porque yo sé que en la vida moderna hay poco tiempo y yo sé que tú me vas a decir, me encantaría reciclar, pero ¿a qué hora te llevo las botellas si estoy ocupado todo el día? Tengo miles de botellas en mi casa, pero prefiero tirarlas a la basura porque en realidad no tengo tiempo, ¿ya? Me adelanté, igual que cuando era chica y pedía permiso, pero me adelanté a la objeción del otro, al pensamiento del otro. Y este principio del Árgüere se ha desarrollado a través de 3 pasos. Uno es un hecho, que son datos, pruebas, cifras o sucesos. Y en este caso sería el porcentaje mínimo que hay en Chile de reciclaje. Por ejemplo, de las botellas plásticas. ¿Ya? Ese es un dato verificable, es un dato que podemos buscar y es un dato fácil de fácil acceso. Cualquiera, si ustedes se meten a internet, podrían buscar la cantidad de personas que reciclan, por ejemplo, las botellas de plástico, y se van a dar cuenta que en relación al consumo de botellas versus el reciclaje es muy chiquitito. Y ahí tenemos un dato, un hecho. Ahora, tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué pienso sobre este hecho? ¿Qué pienso? Opción 1, me da lo mismo. Me da lo mismo, porque en realidad yo no soy culpable de la contaminación del mundo, por lo tanto, una botella más, una botella menos, ¿qué importa? Esa es una opción. ¿Quién me da otra opción? ¿Qué otra opción? ¿Qué piensan ustedes acerca, por ejemplo, de este hecho? De que el reciclaje de botellas en Chile versus el consumo de botellas es ínfimo. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Alguno de ustedes las recicla? ¿Qué hacen con las botellas? Lo que quieran decir acerca de esto. Acá en mi casa reciclamos todo, cartón, botellas, metal, todas las cosas, todo lo que se pueda reciclar, que se recicle, se hace. ¿Y quién empezó Y eso en acá tu casa? está, mi hermana, que es la iniciadora de todo esto, Ya. ¿Y por qué le hiciste caso? porque hizo este curso. Ya, a ver, cuéntanos, a ver. No, porque ella es una líder, ella es una líder, entonces le hacemos caso aquí a la gente que habita con ella, entonces, por eso, Ya, pero ya se sí, volvió costumbre. lo encuentro fantástico, pero me refiero ella les dijo, les habló, Claro, ¿cómo? Cuéntanos un poquito. nos mencionó que hay ciertos plásticos y cosas que se pueden reciclar y hay puntos de reciclaje cerca de la zona. Entonces, no Perfecto. sé, los PET 1, PET 2 son los que se van guardando. Lo mismo con las botellas y las latas de cerveza se las regalamos a un caballero que las vende. Entonces, Perfecto. o las latas en sí. Entonces, ¿Cómo, no necesariamente cerveza. cómo se llama tu hermana? Se llama Anid, pero lo hizo cuando lo estaba rigiendo la católica. Ya. Pero perdona, Anit, Anid, sí. ya. Miren lo que está diciendo su compañero. Qué interesante. No todos tenemos en la casa a alguien que hizo un curso de liderazgo, pero sí podemos tener personas cercanas que nos convencen de acciones que quizás solo no habríamos hecho. ¿Y por qué? No porque seamos malos, ni porque tengamos mala onda con el ambiente, sino porque a veces no se nos ocurre, o porque tenemos tanto que hacer
y sentimos que la vida como que pasa volando todos los días, que a veces hay cosas que ni pensamos. Pero cuando una persona está convencida de algo, miren lo que puede lograr. Ella es una líder en mi casa, dijo. Y ella nos dijo, o sea, la palabra, miren cómo es importante. Y además también el árbol está presente. Aquí cerca de la casa hay puntos de reciclaje. O sea, no tienes que ir a otra región, a otra comuna, no tienes que tomar la micro para llevar las botellas, etc. Entonces, nosotros abordamos el tema argumentativo en este diplomado por esa razón, por la que acabamos de escuchar, de manera tan precisa y tan clara. Porque alguien puede convencer a otro de una acción que tiene que ver con la ciudadanía mundial, que es la descontaminación, por ejemplo, pero absolutamente localizada en una familia. O también un líder puede convencer a otro de algo nefasto, de algo horrible. Por lo tanto, nosotros, que somos líderes que estamos en la construcción del bien común, que somos líderes que nos interesa la cultura de la paz, la ciudadanía global, el servicio, tenemos mucho que decir a la sociedad. Y no podemos permitir que la palabra del proyecto negativo, por ejemplo, sea preponderante en la sociedad. Ustedes tienen mucho que decir. Entonces, volvamos a los principios argumentativos. El primer principio, entonces, es descubrir un hecho. Y en este caso, dijimos que el hecho era que la cantidad de reciclaje versus la cantidad de consumo era muy mínima. ¿Ese es un dato verificable? Sí. La opinión frente a esto es nuestra postura personal. ¿Qué pienso? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me da lata? ¿Me da lo mismo, como dijimos recién? ¿Me interesa? Y finalmente viene el paso argumentativo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros a veces nos saltamos los dos pasos anteriores. Entonces, cuando no partimos de un hecho, perdemos la base argumentativa. El hecho es lo que en la teoría de argumentación que ustedes pueden haber visto en el colegio le llamaban base. La opinión es la postura intrínseca, la postura que yo quiero expresar y a veces la digo en mi casa o para mí mismo, pero la argumentación es el paso número 3 y nosotros a veces partimos tratando de convencer a otro, pero resulta que no tenemos ni una base. O quizás queremos convencer al otro y nuestras bases están equivocadas. Es como si yo les dijera, me acuerdo una vez un alumno que me dijo, la mayoría dice tal cosa, y yo empecé a preguntarles uno por uno, y no era verdad. La mayoría, toda la gente, eso no es un hecho, tampoco es un dato. Un dato o un hecho se basa en cifras, se basa en estudios, se basa en un artículo que haya sido publicado, se basa en estadísticas, o en el fondo lo que tenemos que fijarnos para que el hecho sea una base argumentativa es que sea comprobable, ¿ya? Ese es el principio básico para que un hecho sea base argumentativa. Si no es comprobable, no nos sirve para una base de argumentación. Hasta aquí, preguntas, dudas, vamos bien, difícil, fácil, fome, lo que sea. ¿Ya lo sabían? ¿Se habían olvidado? ¿Nada? Todo claro, profe. Vamos bien, ya. Entonces, el paso número 3, digamos, el 1 es el intuitivo. El paso 1 es el intuitivo, el que tenía que ver con el árbore, en el que yo me adelanto y digo, chuta, ¿qué me van a decir? Pero antes de eso, antes de que me digan algo, yo ya lo adelanté. Después tenemos los pasos argumentativos que serían descubrir un hecho a través de cifras, datos, después tengo una opinión acerca de eso y finalmente planteo el hecho, defiendo mi opinión y expreso el porqué de mi postura. Y ahí tenemos una argumentación completa, ¿ya? ¿Por qué a mis alumnos a veces les va mal en las pruebas que hago sobre estas cosas? Porque dicen, no debería ser obligatorio vacunarse. Ya, ok. Ya, profe, ahí está mi argumento. Ahí pues, conmigo no tendría el puntaje. Estaríamos mal. ¿Por qué decir no debería ser obligatorio vacunarse? ¿Por qué no es una argumentación, chiquillos? ¿Por qué no es un argumento? Porque no te No está tiene bases. convenciendo de nada. Perdón, hablaron dos al mismo tiempo. Que, o sea, yo dije que porque no te está convenciendo de nada solo al decirte eso.
Exacto, ya. Y después alguien más dijo algo. Sí, no tiene bases de lo que está hablando. No hay bases en lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que confunden los estudiantes? Yo les estoy contando mi experiencia de profe. ¿Qué es lo que confunden mis estudiantes? Me dice, profe, en la prueba, ya, coloque un argumento sobre las vacunas. No debería ser obligatorio vacunarse. Yo le pongo 0 puntos, entonces ellos piensan que yo soy dictatorial y que pienso que todos deberían vacunarse. Profesora, entonces me puso mal el punto por mi postura personal y usted no debería atacar mi postura personal. Y ahí tenemos que volver a la clase de argumentación. Todos los puntos de vista son respetables, pero no todos los puntos de vista son argumentos, ¿ya? Una cosa es que tú me digas, profe, la clase estuvo fome. Ya, ok, dime por qué, en qué te basas, qué es lo que pasó, cómo la podemos mejorar. O sea, para mí, estuvo fome no es un argumento. No me sirve y no construye nada. Y eso es el problema que tenemos en los liderazgos participativos, cuando se aprovecha el espacio democrático solo para hablar y no para argumentar una postura, ¿ya? O sea, no estoy de acuerdo, ok, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Faltan unos pasitos antes, ¿ya? Y estos pasos son fundamentales, chiquillos. Los van a utilizar toda la vida si van a seguir trabajando en liderazgo, pero sobre todo les van a servir para dialogar con cualquiera. Si no hay base y si no hay hechos, la opinión queda vacía. Me gusta, no me gusta, ¿qué te pareció el libro? Le digo yo a los estudiantes. Entretenido, 0 puntos. Qué entretenido. Ya, pero ¿qué pasó? Entonces, para que la argumentación esté completa, necesitamos entonces validar un hecho. Validar el hecho significa que tú buscas una fuente. Y cuando tú me dices una cifra, me dices también de dónde la sacaste. Profesora, hay un 0,5% de gente que está de acuerdo con tal cosa. ¿Ya? ¿Y de dónde salió esa estadística? De Instagram. Ya, revisémosla. A lo mejor hay otra fuente más confiable. Ya, entonces, esta es también, la argumentación nos hace ver también la importancia de la documentación y de la formación del líder, ¿ya? Porque no estamos diciendo cosas al aire. Sigamos, cuando quieran interrumpir, levanten la mano o hablen, solamente piden la palabra, porque cuando uno presenta, a veces no se ven las manitos arriba. Ya, entonces, sigamos con los principios argumentativos. Los pasos ya los tenemos claros, ¿cierto? Hecho, opinión, argumentación completa. Exponer el porqué de algo. Siguiente, para que la argumentación sea completa, debe exponer razones. ¿A qué me refiero? Me refiero al porqué. Si decimos, hay que reciclar, ya, vamos al hecho, vamos a la opinión y después vamos al porqué. ¿Por qué valdría la pena reciclar? Y ahí también necesito documentación, necesito saber, necesito estudiar un poquito por qué vale la pena el reciclaje, en qué favorecería a una familia, a una sociedad, a un barrio. Otro punto, considerar con quién dialogamos. ¿A quién se le ocurre por qué es importante considerar el con quién? ¿Qué diferencias podrían haber? ¿Qué se les ocurre? Quizás el vocabulario que utilicemos, porque, por ejemplo, si se usa mucho tecnicismo y estamos hablando con niños chicos, no van a entender nada y si no entienden tampoco vamos a poder como convencerlo o no vamos a estar logrando nuestro objetivo. Perfecto, Catalina parece que fue. Perfecto, Catalina, porque a eso justamente apunta el con quién se dialoga. No es lo mismo dialogar con tus compañeros, con tu familia, con tu barrio, con adultos mayores o con niños, ¿cierto? Vamos a tener que adaptar nuestra manera de argumentar. Si encontramos posturas opuestas, debatimos contra ideas y no contra personas. ¿Qué significa esto? ¿Quién me ayuda a definir esto? Si encontramos posturas opuestas, debatimos contra ideas y no contra personas. A ver, parece que alguien puso algo en el chat. Ah, enfoque, medios de difusión. Ya, la Pía se refería a lo anterior. Bien. Profe, tendrá que ver quizás como con el no caer en cosas como personales, Por sino ejemplo, enfocarse como en el contenido, más que ya, con quién estamos hablando. perfecto.
A eso se refiere. Debatir contra ideas y no contra personas significa que uno de los también principios básicos de la argumentación es no ofender a la persona. Nunca. O sea, no es lo mismo decir te equivocaste a decir eres un idiota, o bueno, cualquier tipo de ofensa, ¿cierto? La ofensa corta el diálogo y corta la posibilidad argumentativa, porque a quien tú quieres convencer queda cerrado frente a tu postura. Por lo tanto, nunca se va contra la persona y siempre contra la idea. No estoy de acuerdo con tu postura por esta razón, pero no es que la persona sea a quien yo tengo que atacar. ¿La Carly quería decir algo? Sí, que, o sea, como dice ahí en el punto, ¿Ya? dice debatir. Entonces, si estás debatiendo contra, o sea, con las ideas y no con la persona, pero la persona no entiende eso, puede que se caiga en un problema o en una discusión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy defendiendo mi punto de vista y, no sé, mi amiga está defendiendo su punto de vista, y no diferenciamos que lo que estamos discutiendo es sobre las opiniones y no contra nosotras mismas, puede que, o sea, pueden haber alejamientos o Exacto. malas interpretaciones y todo eso. Por supuesto, de hecho hay amistades que se acaban por ese tipo de cosas, porque pensamos distinto y nos ofendemos mutuamente. En cambio, si uno logra encontrar el valor de la persona es incuestionable. Lo que es cuestionable son sus ideas, que es muy distinto, ¿cierto? El valor de la persona nunca puede verse desfavorecido por las ideas que tiene, aunque sean ideas nefastas sobre la humanidad, pero esas ideas nefastas pertenecen a una persona y esa persona tiene un valor y ese valor no es cuestionable. Lo que es cuestionable son las ideas. Isidora, en el caso contrario de que esa persona sea quien debate contra mí y no contra mis ideas, ¿qué se hace? Ah, qué bonita la pregunta. Isidora, mira, este no es un manual, pero sí, como ya tenemos experiencia en estas cosas, lo que nosotros, como sí ya sabemos estos principios, uno puede incluso, se llama educación de audiencia, cuando uno está con alguien y le dice, mira, perdona, pero yo quiero hablar con respecto a tus ideas, yo no te he ofendido. Por lo tanto, ¿podrías escuchar por qué estoy en contra de lo que tú estás argumentando y no contra ti? Incluso una cosa que como que noquea esas posturas es cuando uno dice, mira, yo he sido muy respetuoso contigo, ¿podrías escucharme con el mismo respeto? Y el otro queda como, a veces como chuta. A veces también la otra postura puede ser demasiado dura, pero incluso si esa persona te ofende, esa postura ofensiva no le quita valor a esa persona, pero sí le quita valor a sus ideas. Tú no vas a querer ser convencido por él, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿O seguimos? El que quiera. Bien, aquí hay otro punto que yo lo encuentro muy bonito, que me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el sentido del lenguaje, como yo lo estudié, que dice, la forma de plantear nuestras ideas debe estar acorde a la postura que defendemos. Mire qué lindo, y aquí hay un ejemplo. Si yo defiendo el respeto o la justicia, por ejemplo, a los derechos humanos, las palabras deben ser respetuosas y justas. Es decir, yo estoy luchando por los derechos de las personas, que es una cosa valiosa, sagrada, digamos. No lo puedo hacer de manera ofensiva, no lo puedo hacer en un lenguaje vulgar, no lo puedo hacer en un lenguaje violento, porque ese lenguaje va en contra del ideal que estoy presentando. No sé si se entiende. Que esté acorde, que el lenguaje esté acorde a mi ideal, significa que si yo quiero convencer a los demás de ser solidarios, no les puedo decir, oye, ya, pues conviden a algo. ¿Quién va a querer ser solidario así? En cambio, el discurso, la forma del discurso, tiene que ser acorde con el fondo del discurso. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Ya. En cambio, si yo estoy proponiendo destruir el mundo, bueno, el lenguaje quizá va a ser muy destructivo, ¿cierto? Pero si yo estoy proponiendo defender algo que yo encuentro bueno, justo, lo tengo que defender con palabras buenas y justas. No lo voy a defender ofendiendo, ni quebrando, ni rompiendo, ni ofendiendo.
no porque seamos súper buenos, no, sino porque queremos convencer a los demás. Y yo no los voy a convencer diciéndoles, ofendiéndolos. Oye, ustedes son tan apretados y egoístas, nunca dan nada. El otro no creo que quiera participar. Estoy haciendo una colecta y ustedes que son siempre egoístas, ¿por qué no dan algo? No, profe, no me dieron ganas. A mí me ha pasado con los alumnos, yo trabajo en un colegio también, y descubrí después de muchos años de decirles que no tiraran papeles al suelo, etcétera, descubrí la única fórmula que me hizo, que funcionó, fue decir, tú eres tan valioso que mereces un espacio hermoso para ti, no para mí, no para la escuela, no para ti. Chuta, y empezaron a mirar así como para el lado, papeles de dulce o lo que sea. Chuta, yo soy valioso, este espacio es para mí y representa lo que yo soy. Entonces, igual que plancha tenerlo feo. En cambio, si es para mí, oye, ya, pues limpien porque yo lo dije, es muy probable que no pase, o porque el colegio lo dice. En cambio, tú eres digno de un espacio mejor, tú eres digno, tú eres un tesoro tan grande que no puedes estar en la suciedad. Mira qué lindo se ve cuando tú estás en un lugar limpio, cuando tú estás limpio. Bien. Esas son cosas de la adolescencia, ¿cierto? A ustedes no hay que convencerlo de esas cosas. Entonces, ¿por qué diálogo y servicio? Y aquí ya vamos entrando en tierra derecha. Porque la palabra es un medio que puede construir o destruir relaciones. Esto ya lo habíamos conversado también. La palabra puede construir y también puede destruir. ¿Ustedes han escuchado alguna vez discursos, palabras públicas, lo que sea, que sean destructivos? Sí. ¿Qué O sea, ejemplos por podrían dar? ejemplo, no me acuerdo mucho, pero yo sé que una vez leí una opinión de alguien en redes sociales. O sea, sabe que en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, la gente habla muy abiertamente sobre sus opiniones. Pero hubo una persona que se dedicaba como a estar en contra de como de los temas comunes. Por ejemplo, no respetaba a las personas que tenían cierta religión o no respetaban a personas que opinaban ciertas cosas y ese tipo de cosas. Y una vez me acuerdo que publicó una opinión que decía que los sentimientos estaban sobrevalorados y que las personas deberíamos de controlarnos cuando nos hablan feo y no simplemente llorar o sentirnos mal, porque él sabía como muy bien que todos éramos capaces de ser fuertes, cuando en realidad no es así. Entonces eso fue, creo yo también, que una opinión destructiva para las personas que realmente sí se sintieron ofendidas con eso. Gracias. Sí, tienes razón. Me parece que fue a partir de unas Olimpiadas, ¿o no? Me parece que yo también lo leí. Creo que sí. Creo, si es que es lo mismo que estamos hablando. No, es que no lo recuerdo, profe, sé que lo leí, pero no lo recuerdo. Lo voy a buscar porque me parece que yo también lo leí. Gracias. Francisca, después Lilian y después Catalina. Bueno, profesora, sobre opiniones o diálogos destructivos, a lo largo de la historia se han presentado muchos tipos de diálogos que pueden destruir la colaboración de las personas. Por ejemplo, podríamos tomar lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y el discurso que le daba Hitler a los alemanes. Lo que causaba era un lavado de cerebro, pero ese mismo discurso hizo destruir las relaciones de los alemanes contra los demás. No solo se presenta a lo largo de la historia, también se presenta con formas de la familia, dentro de la misma familia, de la misma familia de los alumnos, o el mismo círculo de amigos, amistades, o incluso en las redes sociales, se pueden ver diferentes opiniones destructivas que van en contra de la persona, no de la idea, sino que de la persona, porque insulta a la persona. Por lo tanto, se puede ver cómo el diálogo se puede usar para destruir, Exacto. para destruir a la persona y destruir relaciones. Yo he visto, al menos en las redes sociales, se ve mucho del tema de diálogos destructivos.
tanto sea como diálogos humorísticos que pueden llegar a ofender a una persona, Sí. o diálogos realmente que van en contra de aquella persona o aquella idea que lastima a los demás. Y hay tantos ejemplos que no podría ponerlos todos. Sí, te entiendo perfecto. Sí, lo que tú dices acerca de las redes sociales es muy común, ¿cierto? Que pareciera que fueran un juego, pero al mismo tiempo son muy fuertes en la destrucción que pueden provocar en los demás. Gracias, Francisca. Lilian. Sí, profe, yo estaba pensando en el discurso que dio Teresa Marinovic hace poquito en la convención. Ya. Encontré que era un discurso súper destructivo, súper fuera de lugar, a comparación incluso de otros discursos de personas con posturas e ideales de la derecha. O sea, creo que el de ella estuvo muy fuera de lugar y calza bien en este ejemplo de discurso destructivo. Gracias, Lilian. Claro, se podía decir quizás, ella podía haber planteado una postura similar, pero sin ser ofensiva, porque fue ofensiva con las personas. Catalina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Quería Catalina. como acotar que también es como súper importante, o para mí, que a veces los discursos destructivos no solamente van acompañados de ofensas, como decir como eres un imbécil o algo así. Sí. Hay discursos que son destructivos y, por ejemplo, cuando daban el ejemplo de la Alemania nazi, que Hitler no era un mal orador, al contrario, era un líder súper nato, por decirlo. No era un líder bueno, pero era un líder nato que tenía un carisma. Y eso fue lo que provocó también que se separara la Alemania del resto del mundo y adoptara este carácter como de la raza aria y la superioridad. Entonces siento que igual es súper complicado a veces definir cuáles discursos son destructivos o no, porque va también de la mano del locutor, porque no siempre son discursos ofensivos, sino que pueden parecer sumamente cuerdos, pero que pueden ir dañando los valores que construimos como sociedad y el progreso que estamos consiguiendo también. Gracias, Catalina. Tú avanzaste a un punto súper importante, que tiene que ver con la lectura también del discurso. Aquí nosotros tenemos que leer el discurso desde dos ámbitos. Uno es como emisores, porque nosotros somos emisores de discurso, pero también somos receptores, y tenemos que ser receptores críticos, en el sentido de ver qué hay detrás y ver si la propuesta que estoy recibiendo, por ejemplo, va en contra de mis ideales, de mis valores, de mis principios, de lo que yo defiendo para mi vida, para la vida de los demás, para el bien común. Y en eso no es tan difícil descubrir, porque uno puede hacer como un filtro. Esto está excluyendo gente, esto está dejando fuera, ofendiendo los derechos de alguien, esto está haciendo que alguien, por ejemplo, el humor. Qué divertido fue esto, pero esta cosa tan divertida ofendió a alguien, entonces ya no es tan sano, ¿cierto? No es un humor tan sano. Pero pasa en todo orden de cosas. Uno tiene que empezar a ir yendo más allá y descubrir qué hay detrás del discurso, qué postura hay detrás de ese discurso y quiénes pueden sentirse heridos por ese discurso. Acuérdense que el liderazgo de servicio intenta ser un camino también de sanación de las heridas de la dignidad. Por lo tanto, un discurso que va en contra de una dignidad sería contrario a este tipo de liderazgo. Bien, chiquillos. Entonces, para ir ya cerrando esta parte, nosotros dijimos que, ¿por qué les pregunté yo si habían escuchado discursos destructivos? Se los pregunté porque el liderazgo de servicio y las teorías argumentativas coinciden en que la palabra es potente y genera construcciones o destrucciones de puentes con los demás. Y esa construcción de puente puede servirnos para, como ustedes decían, generar más aliados, generar más colaboradores, generar nuevos proyectos, o al revés, destruir proyectos, destruir sueños de los demás, destruir proyectos comunes, destruir la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra no es neutra, la palabra siempre construye o va destruyendo. La palabra es un medio con el cual podemos, como decíamos, construir o destruir puentes. Y nosotros queremos ser constructores de puentes. Me imagino que todos nosotros. Entonces, aquí yo quería que viéramos también
algo que vimos muy rápidamente la semana pasada, que ustedes preguntaban, ¿hasta dónde dialogar? ¿Cuál es el límite del diálogo? Y bueno, depende de dos cosas. Uno, de cuál sea nuestro objetivo, ¿cierto? Pero dialogar no necesariamente es estar de acuerdo. Dialogar también es estar dispuestos a escuchar, a argumentar y también estar dispuestos a convencer. Para llegar a una postura común, uno puede o convencer u obligar al otro. Obligar al otro dura muy poco. A lo mejor el otro me va a hacer caso por un ratito porque tiene miedo, o porque le conviene, o porque le pagué, o porque intercambié algo, pero esa obligación dura muy poco. No construye una nueva mentalidad. Entonces, como nosotros no queremos andar obligando a los demás, nuestro camino tiene que ser el convencimiento. Y para eso estamos generando argumentación. Entonces, ¿por qué les puse de nuevo la etimología? Porque cuando uno dice dialogar, a veces uno hace una caricatura de ir a tomarse un tecito y darnos la manito, ¿cierto? Pero dialogar es llegar a un punto común a través de la razón. ¿Ya? Día es a través, porque la gente piensa que diálogo viene de di, que es dos, pero no es así, porque el diálogo puede ser de dos, de tres, de cuatro, de mil, incluso puede ser con uno mismo. Entonces el diálogo con uno mismo no tendría sentido que fuera di de dos, ¿cierto? Viene de día, que es a través de algo. ¿A través de qué cosa? Del logos, del pensamiento. Logos se le llamaba también a la ciencia, al pensamiento, a la razón. O sea, a través de tu inteligencia, tu razón, toda tu capacidad de razonamiento, a través de ella tú puedes llegar a un punto con los demás, siendo dialogante. ¿Ya? Entonces, habíamos puesto el ejemplo de los jueces. Los jueces tienen que dialogar con personas que han destruido, quizás violado leyes, o que han interrumpido la paz social, etc. Y no hablan con ellos porque están de acuerdo. Hablan con ellos también para decirles que tienen derechos y deberes con la sociedad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el diálogo, chicos, no es una obligación, por así decirlo, social impuesta. No, el diálogo tiene que nacer de una auténtica voluntad hacia el otro. Si yo impongo el diálogo, tampoco va a funcionar. Yo tengo que estar dispuesto al diálogo. ¿Por qué? Porque nadie me puede obligar a razonar. Razonar implica una disposición humana. Yo me dispongo a razonar contigo. Lleguemos a un punto común, y si no llegamos, igual podemos dialogar. ¿Ok? Bien. Dudas, preguntas, hasta aquí, ¿cómo estuvo? ¿Vamos bien? Ha sido muy largo a lo mejor. Bien, profe. Si no dicen nada, voy a seguir. No, estuvo bien. Ya, entonces vamos a seguir una partecita más. Bien. Yo quería plantearles dos cosas para terminar. Una, que tiene que ver con el diálogo con el que no respeta mi postura, y la última es que tiene que ver la argumentación con mi campaña. ¿Ya? Así vamos a ir terminando. La primera, entonces, es la pregunta muy válida que hicieron ustedes en la clase anterior, donde decía, ¿es posible dialogar con quienes no comparten mi postura? ¿Y por qué vale la pena? Vamos a dar una pincelada a esto, porque en realidad esto es bien profundo, pero para darles algunas pinceladas desde el liderazgo de servicio. La primera es que la palabra y el uso de la razón convence más que la violencia. Tiene que ver con lo que hablábamos hoy día. Yo te puedo obligar a pensar como yo un ratito, pero no va a generar un cambio en ti. En cambio, dialogar con el otro, así como esta líder habló en su casa y dijo reciclemos por esta razón, y generó un cambio en su familia. Si ella hubiera dicho, el que no recicla, desde mañana no le hablo, es muy probable que no hubiera funcionado. Entonces, el uso de la razón y del respeto convence más que la violencia. Expresar el porqué de la diferencia de nuestras posturas. Así también el otro puede comprender por qué no estamos en la misma vereda. ¿Por qué yo no quiero pertenecer a tu partido? Te voy a explicar por qué. Por estas tres razones. Ahora, respeto tu partido, estoy hablando como si fuera un partido político, por ejemplo, pero no necesariamente tenemos que llegar a compartir un ideal político, pero sí un ideal humano, de respeto, de valoración, de dignidad. Catalina dice, es la diferencia entre tener miedo y tener respeto. Claro, por supuesto, o sea, a mí me pueden obligar y lo voy a hacer, pero no porque esté convencida, eso no me va a cambiar a mí. Eso puede cambiar mis actos un rato, pero no me va a cambiar a mí.
Bien, comentarios hasta aquí, ¿qué les ha parecido? ¿Les hace sentido lo que estamos hablando? Me gustaría mucho saber si encuentran que entre el liderazgo y la argumentación, la palabra en definitiva, si encontraron que hay sentido, que hay unión entre estos conceptos. ¿Les parece que sí o les parece que no? ¿O por qué? A mí me parece que sí. ¿Por qué? De hecho, antes, o sea, yo me quiero poner de ejemplo, hace años atrás cuando era una más pequeña, no utilizaba el diálogo para razonar con los demás. De hecho, era totalmente agresiva con el resto de mis compañeros, para que me hicieran caso. Pero luego a medida que crecía me daba cuenta de que eso no era bueno. No era bueno porque al final me terminaba distanciando de los demás y me terminaban tomando como una persona agresiva que no podía dialogar. Y después de empezar a crecer, de empezar a hablar con mis compañeros, pude entender que el diálogo no es inútil, porque antes para mí era como inútil dialogar, pero no, después de crecer entendí que eso no es inútil y que la violencia no llega dentro de la persona, sino que la palabra es la que llega dentro de la persona porque puedo comprender, puedo hacer que la persona entienda mi idea o yo entender la idea de la persona. Y de hecho en estos tiempos ahora he estado aprendiendo a escuchar a la otra persona, a escuchar su opinión, no solo imponer mi idea, sino que escuchar la persona, qué es lo que me tiene que decir, sea bueno o malo, o sea que estamos en desacuerdo, al menos aprender a escucharle y saber qué opina, saber cuál es su idea, quién es. Entonces, me parece muy útil el diálogo, encuentro que hay una unión muy estrecha entre el diálogo y el liderazgo, porque a través de la palabra es donde nos podemos comunicar, porque la palabra es una herramienta que utilizamos para comunicarnos con los demás. Es como usted dijo, es un puente. Gracias, Y Francisca. eso. Perdona. No, es... Gracias. Hay dos participantes que levantaron su manito. Catalina y Carly. Catalina. Sí, que estaba como reflexionando en torno a lo que conversábamos y también me pareció súper importante como el hecho de cuándo estamos preparados también para dialogar y como sociedad igual, porque siento que el diálogo también es algo de mutuo acuerdo, uno no puede obligar a alguien a sentarse y conversar sobre cosas que profundamente los dañan. Y creo que eso se da como en nivel macro, como sociedad. Últimamente se ha dado mucho, como que se ha relativizado un poco el diálogo y sentarse a conversar, porque hay grupos como que están muy dolidos y con razones históricas potentes. Entonces, ¿cómo hacemos esos puentes para que exista ese diálogo y para que no se vea el otro como un enemigo, sino para que construyamos juntos? Pero es complicado porque uno se pone en la situación, por ejemplo, no sé, en época de dictadura, de personas que tuvieron familiares detenidos, desaparecidos. ¿Cómo les digo a esas personas que se sienten a dialogar si no están listas? Como que es súper complicado. Sí, mira, ustedes conocen la historia de esta mujer de apellido Quintana, ¿cómo se llama? Que fue quemada en la dictadura, se me olvidó su nombre. Pero a mí me impresionó mucho. Carmen Gloria. Gracias. Gloria. Gracias. Carmen Gloria Quintana dijo una cosa que a mí me impresionó para siempre. Decía que ella estaba en la posta central. Ay, llegó una visita, perdón. Ven a saludar. Ven. Aquí llegó alguien, los quiere saludar. Dígale hola a los niños. Hola. Ya, listo. Mi sobrino. Que es muy dialogante ella, muy dialogante. Qué bonita, mi amor. Entonces, ella dijo una cosa que a mí me impresionó mucho porque ella decía que su vida estaba marcada por este hecho de haber sido quemada y el larguísimo tiempo que estuvo en la posta central, habían filas y filas de gente, de personas que se ofrecían para donar piel, que le llevaban saludos, que querían darle una palabra de aliento, que querían llevarle una flor, lo que fuera. Y la reflexión que ella hizo dentro de su dolor y sabiendo que esta injusticia era inmensa hacia su persona y que habían sido violados todos los derechos fundamentales y todo lo demás, ella decía, yo
si reflexiono profundamente, me doy cuenta de que este hecho tan doloroso trajo para mí también una incalculable belleza, que era esta reacción de las personas que venían a acompañarle. Y me impresionó porque me di cuenta de que también el que ha sido herido en su dignidad, el que ha sido aplastado en su dignidad, el que ha sido pasado a llevar en sus derechos fundamentales, hay un punto, aunque sea chiquitito, en el que puede abrirse incluso a un pequeño signo de bien para su persona. No sé si me explico. Eso no significa que ella ahora dice, lo que me pasó fue fantástico. No, sino que dentro de ese hecho, ella fue capaz también de mirar la realidad y decir, mira lo que encontré en esta circunstancia tan terrible. Ella se abrió, tuvo que reflexionar con ella misma y abrir los ojos y mirar que había llegado una chispita de bien hacia su vida. ¿Y por qué se los digo? Porque lo que tú dices es muy válido, o sea, ¿cómo uno va a querer, cómo uno va a obligar a otro a dialogar cuando se ha sentido herido y pisoteado? No, no se puede. Pero sí uno puede contribuir con una pequeña gota de bien. O sea, uno puede ser el primero en dar el paso. Gabriela Mistral decía, podemos ser los primeros en apartar esa piedra del camino. Tú puedes ser un puente de bien. Tú puedes ser un puente de esa persona que hizo la fila para decirle, señora, lo siento tanto, ¿qué puedo hacer por usted? Entonces, efectivamente, yo no voy a poder ir a decirle, oiga, perdone, ¿sabe qué? Fue difícil lo que le pasó, qué pena. No, pero sí puedo ser yo el que hace esa fila. No sé si me explico, no sé si logro transmitir lo que quiero decir, pero nosotros no tenemos la solución, pero sí nosotros podemos ser agentes de pequeños cambios muy significativos que a una mujer como ella le hagan decir, miren, miren la chispa de bien que llegó a mi vida y de belleza, dijo esa palabra, belleza, en esa fila de personas que querían decirme algo lindo, ofrecerse para mí de alguna manera. Entonces, claro, ninguna de las personas que estaban en esa fila le solucionó la vida, ni le calmó los dolores, pero sí la hizo percibir que vale la pena seguir viviendo, por ejemplo. Y no es menor, o sea, imagínense en esas circunstancias. No sé si te respondo. Sí, súper. Muchas gracias por la apreciación. Gracias a ti, Catalina. Entonces, parece que quedó Carly. ¿Carly quedó pendiente? No, profe. Dale, Carly. O sea, yo lo que básicamente quería decir era como dar un ejemplo de que, que no todas las personas, como usted dijo, están dispuestas a recibir como nuestro diálogo. Porque, no sé, porque o no quieren o están muy aferrados a sus ideas. Porque, por ejemplo, aquí en mi casa, todos tenemos como sobrepeso, pero no es excesivo. Pero yo igual quería como, o sea, decirles como que estamos esperando, o sea, que tengamos como un sobrepeso mayor. O sea, yo creo que hay que empezar a comer más saludable desde ahorita y todo eso. Y yo eso se lo di a mis padres, o sea, a mi hermanito, él como que su cuerpo no le permite engordar, así como a millones de calorías. Pero, o sea, mi padrastro, mi mamá y yo sí tenemos un poco de sobrepeso. Y les dije, les propuse salir a caminar, a salir a trotar, o comer mejor y todo eso. Y de verdad se los dije como también de lo que hablamos anteriormente, de que había que tener un vocabulario acorde con nuestras ideas. Y se los di así y ellos como que igual, como que les dio igual. Y hay muchas cosas que a las personas también les da igual, nada más porque o no quieren o porque, no sé, están como que les da pereza o algo así. Yo sé que no es el único caso, porque puede que hayan personas a las que tú les hables sobre un problema real que deberíamos de cambiar entre todos y como a él no le afecta directamente o a ella no le afectan directamente, no van a hacer nada al respecto y ya. Era eso. Gracias, Carly. Qué bonito lo que dijiste porque nos hace ver también
que el liderazgo no es liderar grandes masas, ¿cierto? Ni ir a cambiar a China, sino hoy día aquí en mi casa, con los que vivo, eso también tiene que ver con lo que estamos hablando. Acuérdate de lo que decía al principio, uno de las bases del liderazgo de servicio y de los liderazgos en general, que se basan en acción y convicción. O sea, a veces no convenzo con la palabra, pero sí puede ser con la acción. Entonces, a veces estas cosas se van transmitiendo por contagio. Y si te ven a ti más contenta, si te ven a ti comiendo mejor, si te ven a ti empezar a dar una vueltita a la manzana un día, después dos, y qué sé yo, quizá alguno de ellos empiece a sumar. También cuando una persona está más contenta y está mejor y se transmite, otros quieren seguir lo mismo que ella está haciendo, sea cual sea esa cosa de la que los queremos convencer. Entonces, claro, a veces la palabra no es suficiente, muchas veces no es suficiente. Incluso, como decíamos que el ideal y la palabra tienen que ir acorde, si yo te digo, oye, tienes que ser respetuosa, pero yo no soy respetuosa contigo, tampoco puedo ser muy convincente, ¿cierto? Bien, me gustó mucho cómo ustedes han ido recibiendo la clase y dando ejemplos de esto. Y para terminar, porque pienso que a lo mejor ha sido muy largo para ustedes, termino con esta laminita y la que sigue, que tiene que ver con la argumentación y la palabra en nuestra campaña. Bien, ¿por qué vale la pena entonces? Por respeto y uso el respeto y el uso de la razón convence más que la violencia y puede expresar el porqué de la diferencia de nuestras posturas, por ejemplo. ¿Y qué tiene que ver la argumentación en mi campaña? Y aquí les traje un ejemplo que quiero que lo empiecen a pensar, porque no sé si la próxima o la subsiguiente, pero hay una clase en la que vamos a trabajar de nuevo sobre las campañas, y la idea es que empecemos a afinar ya cada uno de nosotros la campaña visual que vamos a hacer, la que vamos a grabar, y en esa campaña les vamos a pedir que apliquen los principios vistos hoy. ¿Cómo los vamos a aplicar? Y esta laminita quiero que se la guarden en la memoria y que la tengan muy presente, porque es todo lo que hemos dicho hoy día aplicado a mi campaña personal, con un ejemplo súper fácil, creo yo, de entender, que tiene que ver con un área de liderazgo que es la democracia estudiantil. Vamos a partir de un hecho. ¿Se acuerdan que dijimos que para la argumentación se parte de un hecho que es un dato verificable? Y este dato es el que yo les voy a exponer. En las últimas elecciones de centro de alumnos participó menos del 50% de los estudiantes del curso, de cualquier curso, o de una carrera, de lo que sea. Entonces, en las últimas elecciones participó menos del 50%. ¿Es verificable este hecho? Sí, yo puedo ir a la estadística y ver si esto es verdad. Siguiente, opinión. ¿Qué pienso yo frente a esto? ¿Me parece bien? ¿Estoy conforme con el 50%? ¿Me gustaría que sea más? ¿Qué pienso? Este fue mi pensamiento. Con esta baja participación no tendremos derecho a quejarnos de las decisiones del nuevo centro de alumnos. O sea, vamos a tener un centro de alumnos dividido, porque la mitad votó por ellos solamente, pero los demás no quisieron votar. Entonces, no tenemos derecho a quejarnos. Este puede ser un pensamiento, pueden haber otros. ¿Cómo voy a realizar este adelanto que yo estaba pensando? ¿Se acuerdan que hablamos del árguere? ¿Cómo me adelanto al pensamiento de los demás? No vale la pena participar, profe, porque nunca toman en cuenta nuestra opinión. ¿Ya? Ese podría ser el contraargumento que alguien me va a decir. Entonces, ¿cómo yo genero mi argumentación a partir de este hecho, esta opinión y esta postura contraria que ya la tengo presente en mi cabeza? Esta es la argumentación. La baja participación de estudiantes en las votaciones nos demuestra que es urgente crear conciencia de la importancia de la democracia estudiantil. O sea, no estamos entendiendo qué es la democracia estudiantil. Así podemos exigir a nuestros representantes que consideren nuestra opinión. O sea, mi campaña sería: votemos para ser parte del cambio. Entonces voy a hacer una campaña referida a la participación de los jóvenes en la democracia. ¿Por qué tenemos que votar? ¿Cuál es el valor de nuestra opinión? ¿Por qué es necesaria la participación juvenil en la democracia? Etcétera. Entonces mi cápsula podría ser sobre eso, mi campaña visual, ¿ya? Pero antes de eso, yo les voy a contar en mi campaña. Voy a partir diciendo: soy Paula Giovanetti, soy profesora, vi en las últimas elecciones que participó menos del 50% de los jóvenes. Esto me preocupa mucho porque es un signo de que la democracia estudiantil no está funcionando, y entonces pienso que para exigirle a nuestros representantes
que hagan la pega, nosotros tenemos que cumplir con el mínimo deber, que es votar. Así que ahora los voy a convencer de por qué votar. Y ahí empiezo mi campaña. Ya fue muy a la rápida, pero creo que podría ir por ahí. ¿Se entiende cómo se podría aplicar estos principios a la campaña? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Quejas? ¿No? Bien, esa es mi participación. Creo que nos quedan unos 3 minutitos, si hay algún aviso o algo que decir o lo que quieran. Si fui muy extensa, disculpen. De otro asunto es que no alcancé a contestar la encuesta que se había dado. Era el jueves pasado. Tenía... Te damos un poquito de tiempo. Ok. ¿De qué sección eres tú? La sección 1. Soy del grupo 1 con la profesora... De la profesora Eugenia. Sí. Escríbele un correíto diciéndole tu nombre y mándala lo antes posible. Ya. Pero Eugenia está aquí, pues, así que le diga el tiro. Profe. Profe. Ya anoté su nombre, no se preocupe. Gracias. A ti. No voy a contestar. Profesora, disculpe, ¿a qué se refiere con encuesta? Es que la semana pasada... No, era la tarea de la campaña. Sí. ¿Era la tarea de la campaña? Sí. Ah, ya. Por un momento me había asustado. ya pensé que no la habían hecho algo así. Sí, no. Sí, profesores, yo quiero decir algo sobre... Yo llegué tarde, pero por lo que alcancé a ver, de hecho me gustó mucho de lo que estaban hablando. Y como que, no sé, tuve otra idea de qué manera enfocar mi campaña. Claro, porque yo no iba a hacerlo en las redes sociales, pero claro, iba a entregar la información a las personas, pero no me había puesto a pensar qué es lo que pensaría esa persona, o qué es lo que sentiría al ver esa persona, lo que yo estoy mostrando. O sea, por ejemplo, ponerme en el lugar de la persona de lo que va a ver mi campaña. Claro, porque yo voy a entregar la información, pero no estoy pensando en mi público. No lo había meditado. Entonces ahora con el tema del diálogo, porque el diálogo es solo una de las herramientas que podemos utilizar, porque está la acción y están nuestras emociones que también podemos utilizar para ayudar a los demás, para convencer a los demás. Incluso no necesariamente ayudarlos, pero darle un apoyo. Entonces, ahí me acaba de venir una idea de que también tengo que pensar en mi público, no solo entregar únicamente la información y quedarme ahí, sino pensar en esas personas, en las personas a las que no le interesa, las personas a las que le interesa, las personas que no saben. Entonces me gustó mucho, aunque no pude ver toda la clase, con este corto periodo sí, tuve una idea nueva con toda la información que se me entregó. Y bueno, Francisca, la clase está grabada, así que después la vas a poder ver en el Moodle, ¿ya? Bien, como nos queda... Perdón. No, el PPT también va a estar en el Moodle, así que lo puedes revisar. Javier, hay preguntas sobre la evaluación en el chat, entonces si terminamos con eso, ¿lo dices tú? Ya. Ok, como le habíamos... ¿se corta? No. Perfecto. Entonces, la evaluación es de la siguiente manera. En este minuto, acabada la clase, yo les voy a compartir, les va a llegar a través del mail los enlaces de cada uno de sus grupos. Acuérdense, grupo 1, profesora Eugenia, grupo 2, profesora Paula, grupo 3, profesora Marcela, grupo 4, los que están conmigo, les van a llegar los enlaces a los formularios para responder la prueba. La prueba empieza desde ahora y pueden tenerla abierta hasta el próximo martes 9
hasta el próximo martes 9 a las 11 de la noche. En ese momento tienen que enviar sí o sí a más tardar. En todo caso, en el formulario está escrito y también en el mail que le estoy enviando en este minuto. ¿Ya? Cualquier problema de funcionamiento me pueden escribir a mí. Cualquier duda ya más de tipo de contenido le escriben a cada una de sus profesoras o a mí en el caso del grupo que sea. ¿Ya? Acuérdense, por favor, de cuando el formulario les pide anotar su mail, poner su mail correcto, porque si no, después no nos permite enviarlo de vuelta, el mail correcto, y que sea el mail USACH, ¿ya? Fíjense que sea el mail USACH. Bueno, eso sería. Gracias, profesora Marcela, por los buenos deseos. Ahora vamos a empezar. Los que quieran ver el concierto se pueden meter, tienen que meterse al canal de YouTube de la Universidad de los Andes. Dice, creo que actividades, no sé, estudiantiles, algo por el estilo. Somos varios coros y yo soy uno de ellos, pero vamos a cantar con mascarilla, así que no nos vamos a ver. Bueno, son las cosas de la pandemia. Bien, muchas gracias y gracias, profesora Paula, por la interesantísima y excelente clase. Todos aprendimos. Gracias. Así. Un abrazo, chao a todos, gracias a ustedes. Chao, Adiós, gracias. profesores, cuídense. Adiós.